Es imposible describir la sensación de estar realmente dentro de un monumento recién descubierto que emerge literalmente de la tierra. Hace 2000 años, Roma construyó la arena más grandiosa que el mundo jamás había visto. Un monumento colosal de piedra, espectáculo y poder. Hoy yace en ruinas, pero cuando Grok AI intentó reconstruirlo usando datos modernos, surgió algo profundamente inquietante. Al parecer, la lucha se desarrolla más fuera del anfiteatro que dentro. Es una escena de caos absoluto. Ocultos en su interior se encontraban vestigios de un conocimiento muy superior al de la antigua civilización romana, secretos que jamás pretendieron que nadie viera. Una construcción más avanzada que su época. Grok AI es uno de los sistemas de inteligencia artificial más avanzados disponibles en la actualidad. Procesa simultáneamente vastas capas de datos, escaneos LIDAR, imágenes de drones, mapas arqueológicos y registros de cientos de estructuras romanas. Gracias a esta inteligencia aplicada al Coliseo, el mundo pudo finalmente apreciar el monumento tal como fue en su origen. Una máquina extraordinaria y completamente funcional, diseñada para operar como un sistema único e integrado. Pero antes de que la IA revele lo que se ha perdido, es importante comprender realmente qué fue el Coliseo en sus orígenes. La mayoría de los relatos antiguos lo describen como un lugar de ruido y violencia, donde las cacerías de animales escenificadas ponían a prueba tanto a humanos como a bestias, donde se recreaban dramáticamente batallas famosas y mortales, y donde se llevaban a cabo ejecuciones a gran escala ante decenas de miles de ojos. Pero lo que esos escritores nunca explicaron del todo, o quizás nunca comprendieron, fue el enigma más profundo que se escondía tras todo aquello. Cómo una civilización de hace casi 2000 años diseñó una estructura capaz de albergar multitudes del tamaño de un estadio moderno. Las cifras por sí solas aún sorprenden a los historiadores. Una vez terminado, el Coliseo podía albergar entre 50.000 y 80.000 espectadores. Ningún otro anfiteatro de su época se acercaba a igualar esa capacidad. El público podía entrar, tomar asiento, comprar comida, ver espectáculos y salir con una rapidez que muchos estadios posteriores tuvieron dificultades para igualar. Pero lo que hace que el Coliseo sea aún más impresionante es la meticulosidad con la que fue diseñado. Cada corredor, plataforma y área de espera cumplía una función. No solo para los artistas, sino también para los miles de trabajadores tras bambalinas que hacían posibles los espectáculos. Sin embargo, el Coliseo no era solo un lugar de entretenimiento. Su diseño tenía un profundo trasfondo político, una advertencia destinada a inquietar a todo visitante que se parara frente a él. Un recordatorio de que Roma tenía los recursos, la mano de obra y el poder organizativo para moldear el mundo que la rodeaba. Su forma ovalada, su geometría precisa y su enorme tamaño eran una declaración visible de estabilidad y control. Nada de esto fue casual. El patrón de sus arcos, repetido con perfecta armonía a lo largo de las murallas exteriores, era prueba de la confianza de Roma en sus tradiciones de ingeniería. Uno de los aspectos más innovadores del Coliseo fue su sistema de gestión de multitudes. La estructura contaba con 80 entradas y salidas. Los espectadores podían entrar y salir por estos pasillos con tal eficiencia que los arquitectos modernos suelen tomar como referencia el Coliseo al estudiar la gestión histórica de multitudes. El sistema era claro y controlado. La entrada de cada persona la dirigía a una escalera específica, a un pasillo específico y finalmente a una grada determinada por su estatus social. Los senadores se sentaron más cerca de la arena, seguidos por los participantes de la categoría ecuestre. Los ciudadanos varones comunes ocupaban los siguientes niveles. Las mujeres se ubicaban en los pisos superiores y los esclavos se situaban en las galerías más altas. El edificio en sí era un reflejo de la jerarquía romana, y cualquier visitante podía comprenderlo con una sola mirada.
Los romanos emplearon su tecnología escénica más avanzada para el Coliseo. El suelo de la arena contaba con docenas de trampillas, y bajo ellas se extendía un mundo oculto de jaulas, rampas, poleas y elevadores. Desde este laberinto subterráneo, los trabajadores podían hacer ascender animales, utilería y artistas a la arena con movimientos fluidos y controlados. Esta innovación comenzó bajo el emperador Vespasiano alrededor del año 70. La encargó como un regalo para el pueblo romano y como una forma de restaurar la confianza pública tras el caos del reinado de Nerón. Incluso la ubicación de este monumento tenía un significado. Nerón había construido un lago privado en este lugar como parte de su vasto complejo palaciego. Al drenarlo y reemplazarlo con un anfiteatro público, Vespasiano dejó claro su mensaje. Este terreno ya no era un lugar de recreo para el emperador, pertenecía a Roma. Tras la muerte de Vespasiano, la obra continuó bajo el mandato de su hijo Tito, quien completó el proyecto y lo inauguró en el año 80 con 100 días de juegos. La construcción requirió un esfuerzo monumental. Participaron decenas de miles de trabajadores esclavizados, junto con artesanos, ingenieros y obreros asalariados. Se utilizaron diversos materiales, seleccionados por su resistencia, ligereza y rapidez de construcción. El hormigón romano, conocido como opus caementicium, permitió a los constructores crear bóvedas, cimientos y muros con una durabilidad excepcional. La piedra caliza travertina formaba la estructura exterior y las gradas principales. La piedra volcánica más ligera, conocida como toba, se utilizó para dar forma a los muros interiores donde el exceso de peso habría provocado tensiones. El hormigón visto se empleó para construir los corredores y las estructuras de soporte. Grandes bloques de piedra se unieron mediante grapas de hierro, mientras que el mármol enmarcaba las entradas y revestía los asientos reservados para la élite romana. Los romanos también emplearon arcos y bóvedas para distribuir el peso a lo largo de la estructura, lo que le proporcionó la resistencia necesaria para soportar a decenas de miles de personas simultáneamente. Utilizaron un enfoque modular, dividiendo el proyecto en unidades repetibles para que diferentes equipos pudieran trabajar en varias secciones al mismo tiempo. Para una estructura de esta envergadura, completarla en tan solo 8 a 10 años sigue siendo asombroso. La estructura terminada era igualmente práctica. El muro exterior se elevaba en 4 niveles. Cada nivel presentaba un estilo clásico diferente: dórico, jónico y hacia en la parte superior, corintio. Sobre ellos, un enorme dosel retráctil llamado velarium se extendía sobre parte de las gradas. Era operado por marineros experimentados de la flota romana y proporcionaba sombra durante los eventos prolongados. Pero a pesar de toda su influencia, el Coliseo que conocemos hoy es solo una fracción de lo que alguna vez se erigió. Pero si gran parte del Coliseo ha desaparecido, ¿hasta qué punto podemos comprender su forma original? ¿Podría la IA revelar finalmente detalles que se han perdido durante casi 2000 años? Las partes que faltan del Coliseo. Una gran parte del muro exterior sur del Coliseo se derrumbó tras una serie de terremotos que azotaron Roma entre los siglos V y XIV. 2 sismos, uno en el año 847 y otro en 1349, fueron los que causaron mayores daños. El terremoto de 1349 fue el más fuerte, arrancando enormes secciones de piedra y dejando el interior expuesto. Sin embargo, incluso con estas grietas visibles, la forma en que el Coliseo soportó la tensión sigue siendo un misterio. Los ingenieros de hoy saben qué áreas fallaron, pero aún luchan por comprender la lógica detrás de las zonas fuertes y débiles de la estructura. Los romanos construyeron con una precisión increíble, demasiado avanzada para su época. Pero, lamentablemente, el razonamiento exacto detrás de algunas de sus decisiones arquitectónicas sigue siendo un misterio perdido. Además de los desastres naturales, el clima también jugó un papel lento, pero constante en la ruina del Coliseo. La lluvia se filtró en la piedra caliza, erosionando los detalles hasta que los bordes se suavizaron
y las tallas desaparecieron. El viento también desgastó las esquinas, transportando pequeñas partículas al aire siglo tras siglo. La contaminación moderna aceleró la decadencia, oscureciendo las superficies y corroyendo la piedra de maneras que los constructores jamás podrían haber previsto. Capa por capa, el exterior del Coliseo se fue deteriorando, transformándose en lo que vemos hoy. El fuego también dejó su huella. El Coliseo alguna vez albergó grandes cantidades de madera, desde las plataformas de los asientos hasta el piso sobre las cámaras subterráneas. Rayos e incendios accidentales destruyeron estos elementos de madera más de una vez. Esto dejó tras de sí soportes debilitados y superficies quemadas, lo que contribuyó al aspecto fragmentado que define el monumento hoy en día. Uno de los mayores misterios del Coliseo es el sistema de elevación que alguna vez operó bajo el suelo de la arena. Las trampillas y plataformas que antaño permitían ver animales, luchadores y decorados han perdido hace mucho tiempo sus componentes de madera. Lo que queda son canales de piedra, rieles tallados y sutiles indicios que sugieren cómo pudo haber funcionado el sistema. Los arqueólogos han estudiado estas marcas en detalle, elaborando diversas teorías. Sin embargo, nadie ha podido determinar con certeza cómo funcionaba todo el mecanismo. La ausencia de planos ha hecho que el enigma sea aún más difícil. Los romanos no dejaron diagramas completos, medidas oficiales ni dibujos arquitectónicos que guíen a los investigadores modernos en el trazado del Coliseo. Los relatos escritos describen acontecimientos, no planos de construcción. Incluso hoy en día, los esfuerzos por explorar la estructura se enfrentan a limitaciones. Algunas zonas son demasiado frágiles para acceder a ellas, y ciertas cámaras se han desplazado con el tiempo, lo que dificulta la medición precisa. El resultado es un monumento estudiado durante siglos, pero que aún permanece envuelto en misterio. Quizás el daño más inquietante que ha sufrido el Coliseo provino de las manos del ser humano. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la otrora magnífica arena quedó abandonada. Sus piedras se aflojaron y sus muros se dejaron erosionar y derrumbar. Para colmo, durante la Edad Media, se empezaron a extraer materiales de construcción de alta calidad. Los asientos de mármol fueron los primeros en desaparecer. Las grapas de hierro que sujetaban las piedras se arrancaron y reutilizaron, dejando agujeros que aún son visibles hoy en día. También se extrajeron bloques de travertino que se reutilizaron en nuevas construcciones por toda Roma. Incluso la Basílica de San Pedro contiene material extraído originalmente del anillo exterior del Coliseo. Además de haber sido saqueado, el edificio también cambió de función a lo largo de los siglos, dependiendo de quién lo controlara. Durante el siglo XII, familias poderosas como los Frangipani y los Anibaldi convirtieron partes de la estructura en una fortaleza. Construyeron muros dentro del anfiteatro, convirtiendo las áreas destinadas a multitudes en espacios defensivos. En el siglo XV, el Papa Alejandro VI permitió que el Coliseo se utilizara como cantera, y los trabajadores extrajeron más piedra para nuevos proyectos en la ciudad. Posteriormente, familias enteras se mudaron a las ruinas. Talleres, almacenes, establos y pequeñas viviendas llenaron lo que antes habían sido pasillos para los espectadores. El monumento se convirtió en un barrio, y su identidad original se desdibujó por el uso cotidiano. En el siglo XVIII, la estructura adquirió un nuevo significado. Los papas la declararon lugar sagrado, en honor a los mártires cristianos que se cree que murieron allí. Esta designación detuvo la destrucción y el Coliseo finalmente dejó de encogerse. En los siglos XIX y XX, el renovado interés arqueológico impulsó los esfuerzos de restauración. Los ingenieros intentaron reforzar los muros, retirar los escombros y estabilizar partes del anillo exterior para evitar nuevos derrumbes. De hecho, las importantes labores de conservación continuaron hasta la década de 1990, dando forma a la versión del monumento que millones de visitantes ven hoy. Sin embargo, incluso con todos estos esfuerzos, el Coliseo sigue incompleto y deja preguntas sin respuesta.
¿Cómo funcionaba exactamente el suelo de la arena cuando todas las piezas móviles estaban en su lugar? ¿Cómo lograron los constructores distribuir la fuerza con tanta eficacia que partes de la estructura se mantuvieran estables incluso después de tantos terremotos? Lo que Grok AI podría revelar. En 2025, un exhaustivo proyecto de escaneo de 2 años, liderado por el Parque Arqueológico del Coliseo, produjo el primer modelo tridimensional completo del antiguo anfiteatro. Mediante el modelado de información para edificios patrimoniales, el equipo creó una base de datos única y actualizable que integra información geométrica, de materiales y estructural. Este sistema digital permite a los investigadores medir, monitorear y analizar el monumento en un entorno unificado, brindando una comprensión detallada de su forma, estado y evolución a lo largo del tiempo. Los expertos finalmente pueden rastrear las grietas a medida que crecen y comparar cómo responden las diferentes secciones a las inclemencias del tiempo. También podrían planificar trabajos de restauración con un nivel de precisión nunca antes posible. Y para cualquier IA avanzada, incluyendo Grok, este modelo es fundamental. Es un mapa claro de lo que aún existe, lo que ha desaparecido y lo que está listo para ser explorado de maneras que la investigación tradicional jamás podría lograr. Una de las primeras cosas que Grok pudo esclarecer es el patrón de fracturas en el edificio. Hoy, el Coliseo luce desigual, casi como si un lado hubiera envejecido más rápido que el otro. Resulta que hay una razón clara para esto. La mitad norte del monumento se asienta sobre terreno firme, mientras que el lado sur se encontraba antiguamente sobre un suelo más blando, cerca del lago desecado de Nerón. Con el tiempo, esta base irregular hizo que la estructura fuera más vulnerable al colapso. Los ingenieros conocen la causa general, pero la reconstrucción digital podría ayudarles a visualizar con asombroso detalle cómo se distribuye la tensión a través de arcos y muros específicos. Este descubrimiento podría guiar la conservación moderna, ayudando a los especialistas a reforzar las zonas frágiles con un nivel de precisión nunca antes alcanzado. Una de las áreas más llamativas donde un modelo digital puede marcar la diferencia es el hipogeo. Este sistema subterráneo controlaba todos los eventos que tenían lugar en la arena. Grok podría estudiar lo que queda del espacio, las ranuras y los puntos de fijación, y luego compararlos con mecanismos similares en todo el mundo romano. Con ese conocimiento, tal vez podría crear simulaciones funcionales de ascensores, trampillas y sistemas de poleas. Los ingenieros podrían luego usarlas para construir réplicas físicas para museos o centros de investigación, mostrando cómo los artistas y los animales ascendían a la arena con una sincronización perfecta. Otra área crucial para la reconstrucción digital es el velarium, el toldo gigante que alguna vez dio sombra a miles de personas. Cómo funcionaba este sistema a la perfección sigue siendo un misterio hasta la fecha. Grok podría mapear la dirección del viento, los puntos de anclaje y la distribución de la carga para recrear el toldo como una estructura funcional. Pero más allá de revivir una característica perdida, este tipo de trabajo tiene un valor moderno. Los ingenieros que estudian estadios al aire libre podrían aprender de una solución del siglo I que gestionaba el calor y el flujo de aire sin maquinaria ni electricidad. El movimiento de multitudes es otra área donde la IA puede hacer más que describir. Tras escanear y medir los pasillos del Coliseo, Grok pudo simular cómo entraban, salían y se movían más de 50 personas por el recinto. Los planificadores de estadios modernos pueden comparar el flujo de tráfico romano con los sistemas actuales y estudiar por qué ciertos métodos antiguos siguen siendo más eficaces que los contemporáneos. Quizás el elemento más infravalorado del Coliseo sea su sonido. La arena abierta, sin tecnología moderna, permitía que las voces, la música y el bullicio de la multitud se transmitieran de una forma que influía en la atmósfera de cada evento. Grok pudo examinar la curvatura de las paredes, los materiales utilizados en las gradas y la altura del suelo original para simular la propagación del sonido. Con este modelo,
los historiadores pudieron comprender finalmente el entorno sonoro de la antigua Roma, mientras que los acústicos modernos pudieron estudiar las soluciones a los ecos y la amplificación. Para la mayoría de los visitantes, el Coliseo parece una simple piedra desnuda. Pero lo cierto es que el monumento alguna vez tuvo colores, decoraciones y texturas que aún hoy son un misterio. Grock podría combinar el análisis de pigmentos, referencias históricas y comparaciones con otros sitios romanos para recrear la apariencia original del edificio. Los museos podrían usar estas maquetas en exposiciones, permitiendo que el público se adentre en una versión del Coliseo más cercana a lo que los romanos realmente vieron. Incluso los propios materiales de construcción plantean interrogantes. El hormigón romano se comporta de maneras que el hormigón moderno no. Resiste las grietas, se regenera lentamente con el tiempo y sobrevive bajo el agua. Si los científicos pudieran estudiar los procesos químicos que le confieren su resistencia, los beneficios irían mucho más allá de la arqueología. Lo que distingue a Grock de otras IA es su enfoque en el razonamiento, en lugar de la simple detección de patrones. Puede sopesar datos contradictorios, reconocer eslabones perdidos y construir modelos que tengan en cuenta las limitaciones de la evidencia. Gracias a su capacidad para mantener el contexto, puede fusionar textos antiguos, mediciones escaneadas e informes arqueológicos sin perder el hilo. Su habilidad para realizar simulaciones le permite poner a prueba teorías. Y si una reconstrucción propuesta no se ajusta a los datos físicos, Grock puede ajustar el modelo hasta que todo encaje. Sin embargo, el mayor misterio que rodea al Coliseo sigue siendo la forma en que se libraron las primeras batallas navales dentro de la arena y cómo los romanos gestionaban el flujo de agua a tan gran escala. Si Grock logra resolver algún enigma por completo, probablemente sea este: el misterio de las batallas navales en el Coliseo. Entre todas las historias relacionadas con el Coliseo, ninguna encierra más incertidumbre que los relatos de las batallas navales que alguna vez se libraron en su interior. Estos eventos, conocidos como naumaquias, tenían como objetivo recrear famosos enfrentamientos navales y ofrecer al público una visión directa de la guerra en el agua. Escritores antiguos describen barcos, marineros e incluso gladiadores luchando en una arena inundada. La sola idea parece casi imposible, pero las fuentes son lo suficientemente claras como para sugerir que algo así ocurrió durante los primeros años del monumento. Estas batallas no eran espectáculos cotidianos. Pertenecían al ámbito de la celebración, concebidos para mostrar el alcance del poderío de la ingeniería romana. En una ciudad ya conocida por sus acueductos, fuentes y enormes obras públicas, inundar un anfiteatro habría sido otra forma de demostrar dominio sobre la naturaleza. Para los primeros emperadores, era toda una declaración de intenciones. Si Roma podía controlar ríos y canales a su antojo, podía controlar cualquier cosa. El público vio barcos donde esperaban arena. Vieron cómo el agua subía en un lugar construido para el combate. Pero la técnica detrás de esta transformación es donde comienza el enigma. Para que la arena retuviera el agua, los ingenieros necesitaban un suministro constante de los acueductos cercanos. El Coliseo se encontraba cerca de la red central de agua de Roma, y es probable que se desviaran canales hacia la estructura durante eventos específicos. Estos canales habrían llenado la cuenca de manera uniforme, cubriendo el nivel inferior con suficiente agua como para que cupieran pequeñas embarcaciones. Nada en el proceso habría sido sencillo. El volumen de agua necesario para crear un campo de batalla creíble era enorme, y el flujo debía controlarse con precisión para evitar daños estructurales. Otro desafío habría sido el drenaje. Una vez finalizada la batalla, la arena debía quedar seca. Los expertos creen que una red de túneles subterráneos evacuaba el agua, probablemente dirigiéndola de vuelta al río Tíber. Estos canales funcionaban por gravedad, no con bombas, lo que significa que el proceso habría sido lento, pudiendo durar muchas horas o incluso días. Los investigadores creen que el diseño del suelo de la arena desempeñó un papel clave en el éxito de estos eventos.
Durante los primeros años del Coliseo, no existía un hipogeo permanente bajo la arena. Sin esa compleja red de corredores, jaulas y maquinaria, el espacio bajo el escenario era lo suficientemente abierto como para acumular agua. Una vez que se añadió el hipogeo bajo el reinado de emperadores posteriores, la inundación total se volvió imposible. El suelo ahora debía soportar pesadas plataformas, ascensores y elaborados equipos escénicos. El agua habría dañado la carpintería y la mampostería, y toda la red subterránea habría quedado inutilizable. Esta cronología explica por qué las batallas navales aparecen solo en los primeros relatos históricos y desaparecen para cuando los escritores posteriores describen el anfiteatro. Los estudiosos creen ahora que las naumaquias probablemente tuvieron lugar solo una o dos veces a finales del siglo I. Es probable que las inauguraciones y las grandes celebraciones fueran las ocasiones para estos raros eventos. Los investigadores también creen que los buques de guerra de tamaño completo no habrían cabido dentro de la arena. Las embarcaciones descritas en los relatos antiguos debieron ser más pequeñas, quizás versiones a escala reducida de barcos romanos construidos específicamente para la representación. Eran lo suficientemente grandes como para transportar combatientes entrenados y crear la impresión de un conflicto marítimo, pero lo suficientemente pequeñas como para maniobrar en un espacio limitado. A pesar de las descripciones que se conservan, muchos aspectos de estos eventos siguen siendo inciertos. La evidencia arqueológica de inundaciones a gran escala es limitada. El hipogeo, tal como existe hoy, cubre el terreno donde se encontraba la antigua cuenca, lo que dificulta el seguimiento de los canales originales. Lo que queda son indicios, desagües tallados, rastros de pavimento antiguo y los relatos escritos que describen cómo el agua se extendía por la arena. Si disfrutaste de este video, no olvides hacer clic en los videos en tu pantalla. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.